Hola, hoy hablaremos de un maravilloso video acerca de la detección temprana del TDAH y sus síntomas. Al inicio, al hablar del TDAH en la infancia, tenemos que tomar en consideración que existen comportamientos o sintomatología específica del trastorno de déficit de atención o hiperactividad. Dependiendo del subtipo de TDAH, nosotros vamos a ver que hay unos factores muy determinantes como son la atención, la concentración, la memoria y en muchos casos la impulsividad y la hiperactividad. Por tanto, podemos darnos cuenta que los siguientes síntomas son necesarios nosotros tomarlos en cuenta para ver si el niño o el adolescente lo presenta y cuál es la importancia de la detención temprana. Pero antes que nada, allí te invito a que te suscribas al canal de YouTube de María José. Recuerda darle a la campanita, un like sería de gran valor y recuerda compartir esta información tan importante para ti y para toda la comunidad del TDAH. Mi nombre es María José Suárez Nóbrega, soy psicopedagoga especialista en el TDAH, autismo, terapeuta emocional y de pareja y estoy para servirle a cualquier duda o inquietud. Hoy vamos a hablar de un tema fabuloso, la detención temprana en el TDAH y los síntomas. Los factores más determinantes en el TDAH que tenemos que considerar, el primero en tomar en consideración es la falta de atención. La dificultad en la concentración es una de las tareas determinantes del TDAH, en donde podemos ver que les cuesta muchísimo aprender, los primeros pasos se manejan de una manera más tardía y también existe falta de motivación en cuanto a tomar o prestar atención a detalles que no sean del interés de la persona o del niño. Por tanto, es importante las dificultades de la atención. También existe un segundo síntoma característico que es las dificultades para dirigir y mantenerse en la atención. Cuando hablo de dirigir y mantenerse en la atención es focalizarse en diferentes pasos que debemos cumplir para una tarea. Les cuesta con mucha dificultad mantener la atención de un paso a otro. Existe otro detalle muy importante que es la dificultad para completar tareas hasta llegar al término final. Vemos que existe como primero hay una desesperación porque no se ha terminado y otro detalle es que se hace muy tardío el proceso para ellos y se causan niveles de frustración. Por tanto, la dificultad para completarlo debemos manejarlo con incentivos motivacionales. Ya falta poco, viste que lograste gran desempeño y poco a poco vamos a ver que el balance de la finalización va a ser correcto. Otro síntoma importante es el ritmo lento del trabajo o el ritmo muy acelerado en el trabajo. Cuando hablamos del ritmo lento es que cuando hay una dificultad muy marcada, el ritmo se hace lento por el factor de que me cuesta, no me focalizo y por tanto el ritmo muy acelerado es cuando estoy desesperado por terminar una actividad. Dificultades para cumplir las estrategias típicas del trabajo o de los deberes. El levantarme, cepillarme, saludar a las personas, de pedirle la bendición a los padres. Eso es algo que son deberes que ellos se les olvida y es importante retomarlo. Hay otro detalle sumamente importante que es la sensación de estar muy tranquilo, ensimismado en momentos de aprendizaje, en donde no focalizan, en donde pierden el foco con mucha facilidad y no logran lo que es el aprendizaje. Esta sintomatología que yo estoy planteándoles a ustedes relacionados a los problemas de aprendizaje son centrados más que todo en aspectos muy puntuales, por ejemplo, en la lectoescritura, hablamos de la matemática, hablamos del procesamiento de información, en donde vemos que esto es lento, más la hiperactividad muchas veces no permite que el proceso de atención, focalización y comprensión se haga de una manera idónea y por tanto estas personitas con el TDAH vemos que tienen tantas dificultades y podríamos hablar de que a veces se sienten como un fracaso de no alcanzar estos comportamientos. Suelen tener también estas personas con el TDAH un rendimiento escolar a veces por debajo de lo esperado. Obviamente, porque les cuesta mantener una línea de acción, les cuesta seguir sus deberes, hay que establecerle las rutinas, los exámenes los suelen olvidar y en los exámenes pueden llegar a niveles de ansiedad tan grandes e importantes que se pueden hasta bloquear.
suelen presentarse estos problemas a nivel escolar y son viables de entender que puede ser un factor de ser un niño o una niña que tenga el TDAH, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Es muy común también nosotros darnos cuenta de que recuerden o evoquen situaciones, por ejemplo, qué fue lo que hiciste en la mañana, y seguir un hilo de la conversación. Es difícil mantener esa interacción de una escena a otra escena e ir uniendo conversaciones con ellos, porque suelen cortarse e irse a otra instancia. ¿Qué hiciste en la mañana? Empecé a copiar del pizarrón y cuando salí me conseguí a Juan. No siguen el hilo de una conversación. Suelen ser personas que tienen la característica de ser muy olvidadizas. Se les olvidan los lápices, se les olvida la lonchera, se les olvida todas esas cosas y son muy sensibles a cualquier distracción. Un mínimo sonido suelen mirar para otros lados, suelen desencadenarse en que se prestan para ellos vivir un mundo de fantasía y no estar totalmente enfocados. Muchos de ellos se encuentran, podríamos hablar de que son pasivos a nivel de contestar, pero en el momento de nosotros focalizarnos y pedirles, exigirles, se genera lo que se llama la ansiedad y la hiperactividad. ¿Por qué? Porque le estamos exigiendo un foco en el cual él no está en ese momento bien enfocado. Tenemos también el excesivo movimiento constante que tiene de las manos, de los pies, e inclusive al hablar no se les entiende muchas veces lo que dicen porque es atropellado. Tienen dificultad para mantenerse quietos, sentados en un lugar, y por tanto debemos nosotros darnos cuenta que piden permiso constantemente para botar una basura, para salir, para ir al baño, etcétera. Diferentes situaciones para que ellos puedan drenar esa ansiedad. Los movimientos continuos de las piernas y de las manos, estar moviendo la pierna constantemente, las manos las mueven o tocan diferentes partes de su cuerpo, son algo muy básico o muy fijo que tiene el trastorno del déficit de atención con hiperactividad. Hay algo impresionante de estas personitas, son muy creativas, pero al mismo tiempo hablan muchísimo y a veces no encajan en la conexión de respetar los turnos de las personas y por tanto atropellan la conversación y se sienten frustrados porque las personas no contestan o porque las personas se molestan por ellos no respetar este aspecto de que cada uno debe decir lo que quiere, pero en el tiempo reglamentario. En un adolescente puede reducirse el movimiento excesivo porque hay lo que es la hiperactividad y también está la exploración de su cuerpo. Por tanto, esta hiperactividad la puede manifestar en lo que es el desarrollo físico, sobre todo en la pubertad. Existen movimientos continuos también en ellos, agarrar objetos que hagan sonidos o que emanan algún movimiento. Eso les llama muchísimo la atención y por tanto suelen buscar este tipo de actividades para ellos mantenerse focalizados en eso porque los suelen distraer y les gustan. Se suelen relacionar también los problemas de la hiperactividad en los niños, cuando a ellos les cuesta, por tanto, permanecer sigilosos, tranquilos a nivel motor. Existe siempre un movimiento, siempre existe el moverse de un lado para el otro, el no mantenerse quieto, y esto hace que sus energías se vayan desgastando y muchas veces lo vemos que cuando ellos van a la hora del descanso, que van a dormir, ellos caen y duermen de una manera bastante intensa y no logran de repente sentir estímulos de ruido porque el desgaste de energía lo pueden recuperar en el factor del sueño. Los niños que tienen este tipo de trastornos son propensos a buscar juegos muy activos, a buscar deportes que sean de tipo que sean de movimiento, que sean de reto, que sean de impulso. ¿Por qué? Porque ellos siempre buscan el competir en cualquier situación de vida. Por tanto, es importante tomar en consideración este aspecto de la parte deportiva, que es sumamente necesaria e importante para estas personas con el déficit de atención con hiperactividad. También lo que son los espacios abiertos son de gran confort para ellos porque los hace libres, los hace correr, saltar, muchas veces pueden tropezar, pero el factor de que ellos se golpeen algo
como tal, no es algo que ellos lo sufren, sino que simplemente a veces pareciera que no tuvieran sensibilidad, pero nosotros debemos manejar este contexto, que es una de las realidades que más me llama la atención, de que ellos suelen caerse constantemente y de repente su cuerpo físicamente se descompensa. Los problemas escolares, los problemas de respetar normas en restaurantes, en cualquier sitio de espera, es algo desesperante para ellos. Por tanto, es importante regularlo y regularlo con algún aparato que tenga el confort. Es por tanto que la regulación del mantenerse totalmente quieto, calmado, le es imposible. Es importante premiarlo y anticipar qué es lo que va a pasar en ese lugar para que él pueda, por tanto, acomodar o acoplar o tratar de enfocarse de que va a haber una rutina donde él debe estar lo más quieto posible y por tanto debe esperar el momento de la entrada y del momento de la salida en donde va a ser totalmente premiado. Por tanto, es necesario tomar en consideración estas características determinantes en la edad temprana, y es muy importante que en la estimulación temprana nosotros nos demos cuenta de cuáles son los factores, de repente muchísima cantidad de música que le pusimos muchos estímulos y también pueden desbordar una hiperactividad. En la infancia suelen ser más desprevenido de verse estos enfoques porque los niños están en un proceso de observación, pero sin embargo estos factores de la falta de atención, la intensidad en algunas veces en su ritmo de trato, es importante tomarla en consideración. Acuérdate que si este video fue de gran importancia para ti, debes allí darle un like y compartirlo. Y si hay alguna pregunta, si quieres saber acerca de cómo detectar los síntomas del TDAH, puedes escribirme, con todo el cariño te contestaré como especialista en el TDAH. Y nos vemos para otra oportunidad, pero antes recuerda seguirme por mis redes sociales, por Instagram, psicopedagoga, María José Suárez, donde todos los domingos hay un gran encuentro a las 21 horas de España y con temas variables de muchísimo interés para ti. Y también te invito para Facebook con Psicopedagogía María José Suárez. Por tanto, recuerda compartir para que el alcance llegue a toda la comunidad del TDAH. Muchísimas gracias, María José Suárez.